A veces, el verdadero infierno no tiene fuego ni cadenas, sino mentiras disfrazadas de amor. La historia de Elena podría ser un espejo para muchas de ustedes que han confiado ciegamente en su pareja, creyendo que el amor lo justificaba todo. Durante años, ella vivió convencida de que su esposo era el pilar de su familia, hasta que una serie de descubrimientos devastadores la obligaron a abrir los ojos. Lo que parecía una vida estable y feliz era en realidad una bomba de tiempo a punto de estallar, y cuando lo hizo, arrasó con todo. Hola a todas, bienvenidas una vez más. Hoy les contaré una historia que quizás resuene con muchas de ustedes. Una historia de confianza traicionada, de secretos financieros que se transformaron en una pesadilla y de una mujer que tuvo que reconstruir su vida desde las ruinas. Si este relato les conmueve o les hace reflexionar, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Porque lo que van a escuchar no es solo una historia, es una advertencia, una lección y al final, una inspiración. Lo que está por venir no es fácil de escuchar. Esta es una historia marcada por el engaño, la humillación y la caída emocional de una mujer que lo dio todo por su familia. Pero también es el relato de su transformación, de cómo enfrentó la traición más profunda y logró levantarse con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Verán cómo Elena, poco a poco, pasó de la oscuridad total a recuperar la luz. No porque todo mejorara de inmediato, sino porque decidió no rendirse jamás. Antes de comenzar, quiero decirles algo muy importante. Esta no es una historia para alimentar la rabia ni el rencor. Es una historia sobre el despertar, sobre cómo descubrir la verdad puede doler, pero también puede liberar. Muchas veces lo que creemos que es el final es en realidad el comienzo de una nueva vida. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Elena. Me llamo Elena, tengo 47 años. Y hasta hace poco creía tener una vida envidiable. Conocí a Roberto cuando ambos teníamos 28 años. Él era encantador, trabajaba en finanzas y parecía tener todo bajo control. Su seguridad me cautivó desde el primer momento. Yo acababa de terminar mi maestría en literatura y trabajaba como profesora en un colegio privado, un trabajo que amaba, pero que no pagaba especialmente bien. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. La boda fue modesta pero hermosa, y juntos compramos una casa en las afueras de la ciudad. No era una mansión, pero para nosotros era perfecta. 3 habitaciones, un pequeño jardín y, lo más importante, estaba a nuestro nombre. O eso creía yo. Roberto insistió en manejar todas las finanzas. Decía que era su especialidad y que yo no debía preocuparme por esos detalles aburridos. Los primeros años fueron maravillosos. Tuvimos 2 hijos, Martín, que ahora tiene 15 años, y Lucía, de 12. Dejé mi trabajo cuando nació Martín, porque Roberto insistió en que podíamos permitírnoslo, que su carrera iba en ascenso y quería que yo me dedicara a los niños. Aunque extrañaba enseñar, la maternidad me llenaba de una manera que no puedo describir. Además, siempre pensé que podría volver a trabajar cuando los niños fueran más grandes. Roberto trabajaba muchas horas. A veces llegaba tan tarde que los niños ya estaban dormidos. Los fines de semana solía estar cansado o tenía asuntos pendientes que atender. Con el tiempo, aprendí a no preguntar demasiado. Él proveía, pagaba las cuentas y cada cierto tiempo nos daba algún lujo, vacaciones modestas, cenas en buenos restaurantes, regalos en fechas especiales. Nunca fuimos ricos, pero tampoco parecía que nos faltara nada. Las tarjetas de crédito llegaban a su nombre y él las pagaba sin comentar nada. Cuando alguna vez preguntaba por nuestros ahorros o por cómo iban las finanzas, me respondía con frases como «todo bajo control» o «no te preocupes por eso». Y yo, confiando ciegamente, interpretaba su secretismo como una forma de protegerme, de liberarme de preocupaciones para que pudiera concentrarme en la familia. A medida que los niños crecían, empecé a sentir la necesidad de retomar mi carrera. Hablé con Roberto sobre la posibilidad de volver a enseñar,
aunque fuera medio tiempo. Su reacción me sorprendió. Se mostró reticente, argumentando que los niños aún me necesitaban y que nuestras finanzas estaban perfectamente equilibradas sin necesidad de mi aporte. Algo en su tono me pareció extraño, pero lo atribuí al estrés de su trabajo. Nunca fui de revisar documentos o estados de cuenta. La casa siempre tuvo comida, los servicios nunca se cortaron, los niños tenían lo necesario. Roberto manejaba todo y yo confiaba en él completamente. Éramos un equipo, ¿no? Él en lo financiero, yo en el hogar. Una división tradicional que nunca cuestioné hasta que fue demasiado tarde. Las pequeñas señales estaban ahí, pero yo elegí no verlas. Los sobres que escondía rápidamente cuando yo entraba a su despacho, las llamadas que atendía alejándose para que no pudiera escuchar, su insistencia en que no tocara su computadora personal, las discusiones cada vez que mencionaba alguna reparación costosa para la casa, que siempre terminaba posponiéndose. Con los años, Roberto se volvió más distante, más irritable. Bebía más de lo habitual y pasaba cada vez menos tiempo en casa. Los niños notaban su ausencia y sus cambios de humor. Yo me decía a mí misma que era una fase, que el trabajo lo estresaba, que pronto volvería a ser el hombre del que me enamoré. Me equivocaba completamente. Fue Lucía quien, sin quererlo, desencadenó la avalancha. Un día llegó de la escuela diciendo que necesitaba dinero para un viaje escolar importante. La suma no era exorbitante, pero tampoco insignificante. Le dije que hablaría con su padre. Cuando mencioné el tema, Roberto explotó como nunca antes lo había hecho. Gritó que no había dinero para caprichos, que estábamos al límite y que dejara de presionarlo. Jamás lo había visto así. Esa noche, mientras él dormía, hice algo que nunca había hecho en 17 años de matrimonio. Revisé su maletín. Lo que encontré me dejó sin aliento. Avisos de embargo, cartas de cobradores, estados de cuenta de tarjetas de crédito con deudas astronómicas, préstamos personales a nombres de personas que yo ni siquiera conocía. La vida que creía tener se desmoronó ante mis ojos en cuestión de minutos. Esa noche no dormí. Con las manos temblorosas, esparcí sobre la mesa del comedor todos los documentos que había encontrado. Había estados de cuenta de 7 tarjetas de crédito diferentes, todas al límite. Préstamos personales con intereses exorbitantes. Avisos de mora en el pago de la hipoteca. Lo peor. Un documento que indicaba que nuestra casa, la que creía pagada, tenía una segunda hipoteca de la que yo nunca supe nada. Roberto había falsificado mi firma. Sentí náuseas. 17 años de matrimonio y no conocía en absoluto al hombre con quien compartía mi vida. A las 6 de la mañana, antes de que los niños despertaran, confronté a Roberto. Entré a la habitación y lancé los documentos sobre la cama. Su rostro pasó del desconcierto al miedo y luego a una extraña calma. Tenía que pasarme las cuentas algún día, dijo con una voz que no reconocí. No hubo disculpas, no hubo explicaciones elaboradas. Solo admitió que llevaba años endeudándose, primero para mantener un estilo de vida que no podíamos permitirnos, luego para pagar deudas anteriores, creando una bola de nieve imparable. Se encogió de hombros como si habláramos del clima. «Estamos en la ruina, Elena», me dijo mientras se levantaba para servirse un whisky a las 6:30 de la mañana. «Tenemos 3 meses antes de que el banco ejecute la hipoteca. Deberíamos unos 280.000 euros en total». La cifra me pareció irreal, imposible. ¿Cómo podía alguien acumular tanto sin que yo me enterara? Pregunté por nuestros ahorros, por el dinero para la universidad de los niños. Se rió amargamente. ¿De verdad crees que queda algo? Lo último que quedaba lo perdí intentando recuperarme en inversiones de alto riesgo. Martín apareció en la puerta, soñoliento, preocupado por los gritos. Le pedí que volviera a su habitación y despertara a su hermana. Les preparé el desayuno con manos temblorosas mientras Roberto se duchaba como si fuera un día normal.
como si no acabara de detonar una bomba en nuestras vidas. Los envié a la escuela con la mejor sonrisa que pude fingir. Cuando cerré la puerta, me derrumbé. No solo había perdido nuestra seguridad financiera, había perdido la confianza, el respeto y hasta la imagen que tenía del padre de mis hijos. Roberto volvió a aparecer, ya vestido para el trabajo. Me dijo que vendería la casa antes de la ejecución hipotecaria, que era lo mejor para todos, como si fuera una decisión empresarial cualquiera. Le pregunté dónde viviríamos, cómo mantendríamos a los niños. Su respuesta me heló la sangre. Mi hermano puede prestarme un departamento pequeño en las afueras. No será como esto, pero es mejor que nada. En cuanto a dinero, bueno, quizás sea hora de que encuentres un trabajo, ¿no crees? Y salió, dejándome ahí, en medio de los escombros de lo que creía era mi vida. Llamé a Laura, mi mejor amiga, la única persona a quien siempre había confiado mis problemas. Nunca había simpatizado demasiado con Roberto, pero jamás me había dicho nada negativo sobre él. Mientras le contaba todo, sentí cómo el shock inicial se transformaba en rabia. Laura me escuchó en silencio y luego dijo algo que me partió el alma. Elena, todos veíamos que algo andaba mal con sus finanzas. Sus coches siempre demasiado caros, esos relojes, las vacaciones. Pero tú parecías tan feliz con el arreglo que tenían que nadie quiso meterse. Pasé el resto del día investigando. Encontré extractos bancarios antiguos, revisé correos electrónicos a los que nunca había prestado atención. La madeja de mentiras era inmensa. Descubrí que Roberto había estado jugando en casinos online. Había pedido préstamos a nombres de amigos con promesas de altos intereses que nunca pagó. Incluso encontré transferencias a una cuenta desconocida que se repetían mensualmente desde hacía 3 años. Mi mente comenzó a fabular. Una amante, drogas, apuestas. ¿Qué otros secretos me había ocultado? Contacté con un abogado esa misma tarde, uno recomendado por Laura. La consulta fue devastadora. Al haber estado casados en régimen de gananciales y al haber firmado yo, o haber sido falsificada mi firma en varios documentos, era legalmente corresponsable de gran parte de la deuda. El abogado fue claro. Señora, su mejor opción es vender la casa voluntariamente antes de la ejecución hipotecaria. Busque un trabajo cuanto antes y considere seriamente el divorcio para limitar daños futuros. Roberto no volvió a casa esa noche, ni respondió mis llamadas. A las 11 recibí un mensaje. Necesito tiempo para pensar. Estaré unos días en casa de mi hermano. Ni una disculpa, ni una explicación. Los niños preguntaron por él durante la cena. Les dije que papá tenía que resolver unos asuntos de trabajo. Fue la primera de muchas mentiras piadosas que tendría que decirles en los meses siguientes. Esa noche, mientras ellos dormían, yo lloraba en silencio en el sofá, mirando las paredes de una casa que pronto dejaría de ser nuestra. La mañana siguiente fue como despertar en una pesadilla que se extendía indefinidamente. Tenía que actuar, tomar decisiones. Llamé a la directora del colegio donde había trabajado años atrás. Para mi sorpresa, me recordaba. Le expliqué que necesitaba volver a trabajar omitiendo los detalles más dolorosos. Fue comprensiva. No tenía vacantes de profesora, pero me ofreció un puesto administrativo a tiempo parcial mientras se liberaba algo. El sueldo era modesto, pero era un comienzo. Por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. Roberto apareció 3 días después, como si nada hubiera pasado. Traía una botella de vino y un ramo de flores baratas. «Podemos superar esto juntos», dijo, como si estuviéramos hablando de una pequeña discusión doméstica. Me habló de un plan para reestructurar las deudas, de un amigo que podría ayudarnos con un préstamo más. El mismo ciclo que nos había llevado a la ruina. Vi claramente su patrón por primera vez. Minimizar, prometer, recurrir a más deuda, repetir. Me di cuenta de que este hombre no cambiaría nunca. No sabía vivir de otra manera.
Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Roberto alternaba entre largos silencios y arrebatos de falso optimismo. Comenzó a vender cosas de la casa. Primero objetos pequeños, luego muebles que decía que podíamos reemplazar después. Vi cómo desaparecía el anillo de mi abuela, un regalo que le había hecho años atrás. Cuando le pregunté, dijo que lo había empeñado temporalmente para pagar una deuda urgente. Supe entonces que nada de lo que yo valoraba estaba a salvo mientras él estuviera cerca. Mi primer día de trabajo fue una mezcla de terror y liberación. Hacía tanto tiempo que no trabajaba fuera de casa que me sentía como una impostora. La directora fue paciente, mis compañeras amables. Volví a casa agotada pero con algo nuevo, una nómina propia, dinero que Roberto no podría tocar. Abrí una cuenta bancaria separada ese mismo día. Cuando se lo mencioné, se ofendió como si yo hubiera cometido una traición. ¿Ya no confías en mí?, preguntó con ironía. La pregunta era tan absurda que solo pude reírme amargamente. Los niños empezaron a notar los cambios. La tensión en casa era insoportable. Martín, siempre perceptivo, me preguntó directamente si papá y yo íbamos a divorciarnos. No supe qué responder. Lucía lloraba por las noches. La escuché una vez preguntar a su hermano si era su culpa por haber pedido dinero para el viaje escolar. Mi corazón se rompió aún más. Mis hijos estaban pagando por errores que no habían cometido. Decidí entonces que pasara lo que pasara, los protegería de lo peor de esta situación. Una mañana, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré algo que cambió todo. Un sobre amarillo que Roberto había escondido en el fondo de un archivador. Contenía el testamento de mi padre, fallecido 5 años atrás. Según el documento, me había dejado una pequeña propiedad en el pueblo y algunos ahorros. Nunca supe de esta herencia. Llamé inmediatamente al notario que figuraba en el documento. La confirmación fue devastadora. Roberto había recibido la herencia como mi representante con un poder notarial que yo no recordaba haber firmado. Todo el dinero había desaparecido. Esa noche, durante la cena, Roberto anunció que un agente inmobiliario vendría al día siguiente para tasar la casa. Ya la había puesto a la venta sin consultarme. Cuando los niños se fueron a dormir, le confronté sobre la herencia de mi padre. Al principio negó saber nada. Luego admitió haberla invertido en un negocio que salió mal. Finalmente, cuando le mostré todos los documentos, simplemente dijo: «Tu padre nunca me apreció. Consideré ese dinero como una compensación por aguantar sus desprecios todos estos años». Su crueldad me dejó sin palabras. El agente inmobiliario fue brutalmente honesto. La casa valía mucho menos de lo que Roberto había estimado. Apenas alcanzaría para cubrir la hipoteca pendiente, dejando poco o nada para comenzar de nuevo. También descubrí que Roberto había estado mintiéndome sobre el departamento de su hermano. No existía tal ofrecimiento. Su hermano, a quien contacté directamente, estaba tan sorprendido como yo por toda la situación. Me confesó que Roberto le debía dinero a él también y que hacía meses que no se hablaban. La venta de la casa avanzó con una rapidez devastadora. En menos de un mes, teníamos una oferta que apenas cubría las hipotecas. El comprador quería mudarse cuanto antes. Teníamos 30 días para encontrar un nuevo hogar. Roberto parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima, mientras que yo sentía que me hundía más cada día. Una tarde, mientras empacaba las fotografías familiares, me detuve en una de nuestra boda. Aquella joven sonriente e ilusionada era ahora una mujer de mediana edad, traicionada y asustada, empacando los restos de una vida construida sobre mentiras. Mi trabajo en la escuela se convirtió en mi refugio. La rutina, el apoyo de mis compañeras, la sensación de ser útil y valorada, todo eso me mantenía a flote. La directora, notando mi situación desesperada, me ofreció horas extras supervisando actividades después de clase. Cada euro ganado
lo guardaba celosamente en mi cuenta personal. Roberto había intentado varias veces que le diera acceso a ese dinero, primero con halagos, luego con argumentos sobre unidad familiar, finalmente con amenazas veladas. Me mantuve firme. Ese pequeño acto de resistencia se convirtió en mi primera victoria. Encontrar un lugar para vivir con mi sueldo parcial parecía imposible. Todos los apartamentos decentes estaban fuera de mi presupuesto. Finalmente, una compañera de trabajo me habló de un pequeño dúplex que su tía alquilaba en un barrio modesto pero seguro. Era diminuto comparado con nuestra casa. 2 habitaciones pequeñas, una cocina-comedor y un baño. Los niños tendrían que compartir habitación. Cuando lo visité lloré. No de tristeza, sino de alivio. Era limpio, acogedor y, lo más importante, podía pagarlo sin depender de Roberto. Firmé el contrato ese mismo día. Cuando le dije a Roberto sobre el apartamento, su reacción me sorprendió. Esperaba enfado o al menos algo de culpa, pero en su lugar mostró una indiferencia escalofriante. «Suena adecuado para ustedes 3», dijo casualmente. «¿Ustedes 3?» Fue entonces cuando entendí que él no planeaba venir con nosotros. Como leyendo mis pensamientos, añadió: «Yo necesito quedarme cerca del trabajo. Además, será temporal. Cuando resuelva esto buscaremos algo mejor para todos». Sus palabras sonaban huecas, falsas. Ya no me afectaban sus promesas vacías. Contar a los niños sobre la mudanza fue uno de los momentos más difíciles. Martín, con sus 15 años, entendía más de lo que decía. Escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, mientras explicaba que papá y yo estábamos pasando por dificultades económicas y necesitábamos recortar gastos. Lucía, más emocional, lloró desconsolada. «¿Por qué tenemos que irnos? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Mi escuela?» Le aseguré que seguiría en la misma escuela, que no estábamos mudándonos lejos. Pero lo que más le dolía era evidente. ¿Por qué papá no viene con nosotros? El día de la mudanza, Roberto no apareció. Envió un mensaje diciendo que tenía una reunión importante que no podía posponer. Mis compañeras de trabajo y Laura vinieron a ayudar. Cargamos lo poco que habíamos podido conservar en una pequeña camioneta alquilada. La mayoría de los muebles se habían vendido para pagar deudas urgentes. Al cerrar la puerta de la que había sido mi casa durante 15 años, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Ese lugar había sido testigo de mis mayores alegrías, pero también de la mayor traición de mi vida. Las primeras semanas en el nuevo apartamento fueron caóticas. Los niños estaban irascibles, confundidos. Roberto aparecía esporádicamente, siempre con las manos vacías, nunca quedándose más de 1 hora. No aportaba económicamente, siempre con excusas sobre tiempos difíciles y promesas de que pronto mejoraría su situación. A escondidas revisé su perfil en redes sociales. Lo que vi me dejó atónita. Fotos en restaurantes caros, un reloj nuevo, incluso una escapada de fin de semana. Mientras sus hijos dormían en una habitación compartida con camas prestadas, él continuaba su vida de apariencias. Una mañana recibí una llamada de la escuela de Lucía. Mi hija se había desmayado durante la clase de educación física. Cuando llegué, la encontré pálida, con los ojos enrojecidos. La enfermera me explicó que llevaba días sin comer adecuadamente. Esa noche, mientras le preparaba su comida favorita, Lucía se derrumbó. Entre sollozos me confesó que algunas compañeras se burlaban de ella porque sabían que nos habíamos mudado a un apartamento pequeño. Dicen que somos pobres, que papá nos abandonó. La abracé con fuerza, conteniendo mi propia rabia. Mi hija estaba pagando por los errores de su padre. Llamé a Roberto esa misma noche, exigiéndole que hablara con Lucía, que la apoyara emocionalmente si no podía hacerlo económicamente. Se mostró ofendido, como si yo lo estuviera acusando injustamente. «No tengo tiempo para dramas adolescentes, Elena. Estoy intentando salvar nuestro futuro financiero».
Le pregunté directamente por el viaje que había hecho, por el reloj nuevo. Se quedó en silencio un momento y luego respondió con una frialdad que me heló la sangre. Necesito mantener ciertas apariencias para mis clientes. Es una inversión para todos nosotros. A la mañana siguiente encontré a Martín despierto antes del amanecer, estudiando en la pequeña mesa de la cocina. Cuando le pregunté qué hacía levantado tan temprano, me mostró un folleto de becas universitarias. No quiero que tengas que preocuparte por pagarme la universidad, mamá. Puedo conseguir una beca si mantengo mis notas. Mi hijo, apenas un adolescente, estaba asumiendo responsabilidades que no le correspondían. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero por primera vez no eran lágrimas de desesperación, sino de una determinación feroz. Mis hijos merecían mucho más que esto. La directora de la escuela me llamó a su oficina una tarde. Pensé que habría algún problema con mi trabajo, pero en lugar de eso me ofreció un puesto como profesora a tiempo completo para el próximo curso. Una de las profesoras de literatura se jubilaba y ella había pensado en mí. El salario sería casi el doble de lo que ganaba actualmente. Cuando le agradecí emocionada, me confesó algo. Siempre supe que eras demasiado brillante para quedarte en casa. Lo que ha pasado es terrible, pero quizás es también una oportunidad para que recuperes tu camino. Roberto dejó de visitar a los niños con regularidad. Siempre tenía excusas: viajes de negocios, reuniones importantes, problemas de salud repentinos. Los niños lo llamaban, pero él raramente devolvía las llamadas. Un día, Martín me dijo con una madurez que me partió el corazón: «Mamá, creo que a papá no le importamos realmente. Nunca le importamos». Quise defender a su padre por instinto, decir algo que suavizara el golpe, pero me di cuenta de que cualquier defensa sería otra mentira. Me limité a abrazar a mi hijo, prometiéndole que yo siempre estaría ahí para él y su hermana. 6 meses después de la mudanza, recibí una notificación legal que me dejó estupefacta. Roberto había solicitado el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Lo que me destrozó no fue la solicitud en sí, sino las condiciones. Pedía la custodia compartida de los niños mientras se negaba a pagar manutención, alegando su precaria situación financiera. El colmo del cinismo: exigía que yo le pagara a él una compensación por el desequilibrio económico causado por nuestra separación, argumentando que durante años había sido él quien mantuvo a la familia mientras yo no trabajaba. Mi abogado me advirtió que Roberto había contratado a un bufete conocido por sus tácticas agresivas. Me preparó para lo peor. Intentarán intimidarla, señora Elena. Harán parecer que todo fue culpa suya, que usted vivió cómodamente mientras él trabajaba. Necesitamos pruebas concretas de su mala gestión financiera y de la falsificación de firmas. Comencé una meticulosa recopilación de documentos, extractos bancarios, testimonios de personas a quienes Roberto había estafado. Cada noche, después de que los niños se dormían, me sumergía en esta dolorosa arqueología de nuestro matrimonio fallido. Laura me visitaba regularmente, trayendo comida casera y apoyo incondicional. Una noche, mientras revisábamos documentos antiguos, encontramos algo inquietante: varias transferencias a una cuenta a nombre de una tal Carmen Vidal. El nombre me resultaba vagamente familiar. Después de mucho pensar, recordé. Era una compañera de trabajo de Roberto, a quien había conocido brevemente en una fiesta de Navidad de su empresa, años atrás. Las transferencias habían comenzado hace 5 años y continuaban hasta fechas recientes. Las cantidades eran significativas. ¿Una amante? ¿Una cómplice en algún esquema financiero? Siguiendo el consejo de mi abogado, contraté a un investigador privado para indagar sobre Carmen Vidal. El informe que recibí 2 semanas después confirmó mis peores sospechas. Roberto y Carmen mantenían una relación desde hacía años. Tenían un apartamento alquilado a nombre de ella en una zona exclusiva de la ciudad. Pero había algo más, algo que me dejó sin aliento. Carmen tenía un hijo de 4 años.
Las fechas coincidían perfectamente con los periodos en que Roberto decía estar en viajes de negocios. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. La audiencia preliminar de divorcio fue una pesadilla. El abogado de Roberto me pintó como una esposa negligente que había vivido cómodamente mientras su cliente se mataba trabajando. Insinuó que yo había sido cómplice de las decisiones financieras, que había disfrutado de los beneficios sin preguntar de dónde venía el dinero. Me mordí la lengua hasta casi sangrar. Cuando fue mi turno, mi abogado presentó metódicamente toda la evidencia recopilada. Las falsificaciones, los préstamos ocultos, las transferencias a Carmen. El juez, visiblemente impactado, programó una nueva audiencia. Al salir, Roberto me lanzó una mirada de odio puro que nunca olvidaré. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Era Carmen Vidal. Su voz temblaba. Me dijo que Roberto le había ocultado que estaba casado cuando comenzaron su relación, que solo lo descubrió cuando ella ya estaba embarazada. Me confesó que también a ella le había mentido sobre sus finanzas, que le había pedido préstamos que nunca devolvió, que había puesto facturas a su nombre. Estoy tan atrapada como usted lo estuvo, dijo. No supe si creerle, pero algo en su desesperación sonaba auténtico. Me ofreció testificar en el juicio de divorcio. Acepté sin dudar. El día antes del juicio definitivo de divorcio, Roberto apareció sin aviso en mi apartamento. Los niños no estaban. Habían salido con Laura. Nunca olvidaré su expresión, una mezcla de desesperación y arrogancia. «Podemos arreglar esto entre nosotros», dijo como si me ofreciera un favor. Me propuso un acuerdo. Él retiraría su demanda de compensación si yo no mencionaba a Carmen ni a su hijo en el juicio. «Piensa en los niños, en el escándalo», argumentó. Por primera vez desde que descubrí sus mentiras, lo miré sin miedo, sin dolor, simplemente con claridad. «No», respondí. «Se acabaron tus manipulaciones. Mañana el juez sabrá toda la verdad». Su reacción fue instantánea y violenta. Golpeó la pared con el puño, gritando que me arruinaría, que nadie creería a una simple ama de casa. Luego cambió de estrategia, intentando despertar mi compasión. «Elena, por favor. Todo lo que hice fue por nosotros, por mantener el nivel de vida que teníamos». Cada palabra sonaba falsa, cada gesto calculado. Este hombre, a quien había amado durante casi 2 décadas, era ahora un completo extraño para mí. «Vete de mi casa», le dije con una calma que ni yo misma sabía que tenía. «Mañana nos veremos en el tribunal». Esa noche, mientras preparaba el almuerzo del día siguiente para los niños, recibí una llamada de Carmen. Roberto también la había visitado, amenazándola para que no testificara. «Tengo miedo», me confesó, «pero no puedo seguir viviendo así. Mi hijo merece algo mejor». Nos dimos ánimos mutuamente, 2 mujeres unidas por el engaño del mismo hombre. Cuando colgué, me di cuenta de algo sorprendente. No sentía odio hacia ella. Éramos ambas víctimas de un manipulador experto. La diferencia era que yo ahora estaba despierta, consciente, lista para luchar. El juicio fue brutal, pero revelador. Carmen testificó valientemente, presentando pruebas de las transferencias que Roberto hacía regularmente a su cuenta y luego retiraba en efectivo. Mi abogado mostró la documentación de todas las deudas ocultas, las falsificaciones, incluso testimonios de amigos a quienes Roberto había estafado. El juez escuchó atentamente. Cuando fue el turno de Roberto, su historia se desmoronó bajo el peso de las contradicciones. Su abogado parecía incómodo, como si apenas entonces comprendiera el tipo de cliente que representaba. Al final, el juez dictaminó a mi favor en todos los aspectos. La sentencia fue clara. Divorcio por culpa exclusiva de Roberto, custodia completa para mí con visitas supervisadas para él, obligación de pagar manutención basada en su verdadera capacidad económica, que el juez estimó considerablemente más alta de lo que Roberto había declarado. Además, debería compensarme por la herencia de mi padre que había malversado.
Mientras escuchaba al juez, no sentí la euforia que esperaba, solo un profundo alivio. No era una victoria, era justicia. Roberto por primera vez parecía genuinamente derrotado, incapaz de mantener su fachada de control y sofisticación. Salí del tribunal sintiéndome ligera, como si me hubiera desprendido de un peso invisible que había cargado durante años. Laura me esperaba afuera. Me abrazó sin decir palabra. No hacían falta palabras. El camino sería difícil. Las deudas seguían existiendo. Tendría que trabajar duro para reconstruir nuestra vida. Pero por primera vez en mucho tiempo veía un futuro. Un futuro que yo misma construiría, sin mentiras, sin manipulaciones, sin traiciones. Un futuro donde mis hijos crecerían viendo a su madre fuerte, independiente, dueña de sus decisiones. Esa noche, cuando les conté a los niños el resultado del juicio, sus reacciones fueron tan diferentes como ellos mismos. Martín asintió solemnemente, como si confirmara algo que ya sabía. «Hiciste lo correcto, mamá», dijo con una madurez que me sorprendió. Lucía lloró, no de tristeza sino de alivio. «¿Esto significa que ya no tendremos que preocuparnos todo el tiempo?», preguntó. Le acaricié el cabello y le dije la verdad. «Tendremos desafíos, cariño, pero enfrentaremos cada uno juntos, sin secretos entre nosotros, te lo prometo». Las semanas siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Roberto desapareció completamente de nuestras vidas. No llamaba a los niños, no cumplía con la manutención ordenada por el juez. Mi abogado inició los procedimientos para hacer cumplir la sentencia, pero me advirtió que podría llevar tiempo. Mientras tanto, mi trabajo como profesora a tiempo completo comenzaba en septiembre. El verano lo pasamos en casa, adaptándonos a nuestra nueva realidad. Los niños ayudaban con las tareas del hogar sin que se los pidiera. Estábamos creando una nueva dinámica familiar, basada en la cooperación y la honestidad. Una tarde, mientras ordenaba los últimos documentos del divorcio, encontré nuestra antigua libreta de ahorros. Estaba vacía, por supuesto, pero en la contratapa había una foto pequeña, Roberto y yo el día que compramos nuestra casa. Tan jóvenes, tan ilusionados, tan ignorantes del futuro. No sentí nostalgia ni rabia, solo una extraña compasión por aquella mujer que fui, la ingenua Elena que confió ciegamente, que renunció a su independencia, que construyó su identidad alrededor de su matrimonio. La guardé en una caja junto con otras reliquias del pasado. Era hora de mirar hacia adelante. Mi primer día como profesora titular fue aterrador y emocionante a partes iguales. Había pasado tanto tiempo siendo la esposa de, o la madre de, que ser simplemente profesora Martínez se sentía como usar un traje prestado. Pero en cuanto entré al aula y vi los rostros expectantes de mis alumnos, algo encajó en su lugar. Esto era lo que siempre debía haber hecho. No una carrera interrumpida, no un hobby ocasional, sino mi verdadera vocación. Al final del día, mis compañeras me invitaron a tomar algo para celebrar. Acepté sin pensarlo 2 veces. Era la primera vez en años que salía con amigas sin sentirme culpable. Por supuesto, las dificultades económicas no desaparecieron de la noche a la mañana. Roberto seguía sin pagar la manutención y las deudas, aunque reducidas considerablemente tras el juicio, persistían. Establecí un estricto presupuesto familiar. Los niños tuvieron que renunciar a ciertas comodidades. Lucía dejó sus clases de ballet, Martín su equipo de fútbol. Lo más difícil fue explicarles que no podríamos ir de vacaciones ese año. Para mi sorpresa, lo aceptaron con una madurez conmovedora. «Podemos hacer un campamento en la sala», sugirió Lucía. Esa noche construimos una tienda con sábanas en el pequeño salón y dormimos los 3 juntos, riéndonos como hacía tiempo no lo hacíamos. 4 meses después del divorcio, recibí una llamada de mi abogado. Habían localizado cuentas bancarias de Roberto en el extranjero. El tribunal había ordenado el embargo de esos fondos para cubrir la manutención atrasada
y parte de la compensación pendiente. No era una fortuna, pero representaba varios meses de tranquilidad financiera. Esa misma tarde llegó un sobre certificado a mi nombre. Dentro había una carta manuscrita de Carmen. Creo que usted debe saber que Roberto se ha marchado del país. No sé dónde está, pero me dejó a mí también con deudas. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Ambas merecemos algo mejor. Con el dinero del embargo, pude saldar las deudas más urgentes y por primera vez crear un pequeño fondo de emergencia. También inscribí a Lucía nuevamente en sus clases de ballet y a Martín en el equipo de fútbol. Cuando les di la noticia, sus abrazos valieron más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche, mientras los veía hacer sus tareas en la mesa de la cocina, pensé en lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. No solo materialmente, sino como familia. Las mentiras de Roberto podrían habernos destruido. En lugar de eso, nos habían hecho más fuertes, más unidos. La Navidad se acercaba, la primera sin Roberto. Los niños parecían preocupados por los regalos. Les expliqué que serían modestos este año, pero que lo importante era estar juntos. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a ambos en actitud sospechosa. Habían estado haciendo trabajos ocasionales para vecinos. Martín paseando perros, Lucía cuidando niños pequeños. Con sus pequeños ahorros, me habían comprado un regalo, un delantal que decía la mejor mamá y profesora del mundo. Lo usé para preparar la cena esa noche, llorando silenciosamente de gratitud y orgullo. Mis hijos estaban aprendiendo el valor real de las cosas. Fue Martín quien, una noche mientras cenábamos, dijo algo que me dejó sin palabras. «Sabes, mamá, creo que somos más ricos ahora que antes». Lo miré confundida. «Antes teníamos más cosas, pero vivíamos con miedo, aunque no lo sabíamos», explicó. «Papá siempre estaba nervioso por dinero, tú siempre preocupada por complacerlo. Ahora tenemos menos, pero no tengo miedo al abrir la puerta o cuando suena el teléfono». Lucía asintió vigorosamente. «Y ahora ríes más, mamá. Antes casi nunca reías de verdad». Sus palabras me hicieron ver nuestra situación desde una perspectiva completamente nueva. Una tarde de febrero, recibí una llamada del banco. La pequeña propiedad en el pueblo que mi padre me había dejado y que creía perdida debido a las manipulaciones de Roberto, seguía a mi nombre. Roberto había intentado venderla, pero al no conseguir mi firma verdadera, no había podido concretar la operación. Era una casa modesta que necesitaba reformas, pero representaba una posibilidad. Podríamos mudarnos allí en verano, a ahorrar en alquiler. Cuando se lo propuse a los niños, Lucía se mostró reticente a dejar la ciudad, sus amigos. Martín, siempre práctico, señaló las ventajas económicas. Decidimos ir a verla el siguiente fin de semana. La casa de mi padre estaba en peor estado de lo que recordaba, abandonada durante años. Sin embargo, tenía un jardín amplio y una estructura sólida. Mientras los niños exploraban el terreno, yo calculaba mentalmente cuánto costaría hacerla habitable. Era un proyecto ambicioso para nuestra situación, pero algo en ese lugar me daba esperanza. Tal vez era la conexión con mi padre, quien siempre había creído en mi capacidad para salir adelante, incluso cuando yo dudaba de mí misma. Ese fin de semana tomamos la decisión. Repararíamos la casa poco a poco y, eventualmente, sería nuestro nuevo hogar. La directora de la escuela me ofreció dar clases en el programa de verano, lo que significaba ingresos adicionales durante los meses de vacaciones. Acepté inmediatamente. Los niños pasarían las mañanas conmigo en la escuela y por las tardes trabajaríamos todos juntos en la casa del pueblo. Establecimos un sistema. Cada euro ahorrado iba a un frasco etiquetado Proyecto Casa Nueva. Lucía lo decoró con dibujos coloridos y frases optimistas. Cada pequeña contribución era celebrada. Estábamos aprendiendo que la riqueza no se mide en posesiones, sino en posibilidades, en sueños compartidos, en esfuerzos conjuntos hacia un objetivo común.
Un año después de aquel fatídico día en que descubrí las deudas de Roberto, estábamos celebrando nuestro primer mes completo viviendo en la casa reformada. El proceso había sido lento, laborioso y lleno de imprevistos, pero cada obstáculo superado nos había unido más como familia. Habíamos pintado paredes, reparado ventanas, plantado un pequeño huerto. Cada rincón tenía nuestra marca, nuestro esfuerzo. La tarde de la inauguración oficial, invitamos a Laura y a otros amigos cercanos tomando. Mientras servía limonada casera en el jardín, observé a mis hijos. Habían crecido no solo en estatura, sino en carácter, en resiliencia, en compasión. Mi trabajo como profesora se había consolidado. La escuela valoraba mi dedicación y mis estudiantes respondían positivamente a mis métodos. Me habían ofrecido coordinar el departamento de literatura para el próximo curso, lo que significaba más responsabilidad, pero también mejor salario. Ya no vivíamos en constante precariedad. Podíamos permitirnos pequeños lujos ocasionales y, sobre todo, teníamos un fondo de emergencia que me daba tranquilidad. Cuando miraba hacia atrás, a la mujer que había sido, dependiente, temerosa, siempre buscando aprobación, apenas podía reconocerme. Aquella Elena parecía pertenecer a otra vida, a otra historia. Martín había entrado en su último año de secundaria y ya hablaba de universidad. Su determinación me llenaba de orgullo. Una tarde me mostró las becas a las que planeaba aplicar. No quiero que tengas que preocuparte por mi educación, mamá. Puedo hacerlo. Le aseguré que encontraríamos la manera juntos, que ya no estaba sola en esto. Había empezado a dar clases particulares por las tardes, ahorrando meticulosamente cada euro. Ya no era el adolescente asustado que intentaba proteger a su madre. Era un joven seguro, con metas claras, forjado en la adversidad, pero no amargado por ella. Lucía también había florecido, aunque de manera diferente. Al principio, el cambio a la casa del pueblo había sido difícil para ella. Extrañaba la ciudad, sus amigas, la familiaridad de su antiguo entorno, pero gradualmente se había adaptado, encontrando nuevos amigos, redescubriendo su pasión por el ballet en una academia local y desarrollando un interés sorprendente por la jardinería. El pequeño huerto era principalmente su proyecto. «La tierra no miente, mamá», me dijo una vez mientras sembrábamos tomates. «Cuidas las plantas y ellas te devuelven alimento. Es justo, es simple». Su sabiduría, tan superior a sus años, me dejaba frecuentemente sin palabras. De Roberto sabíamos poco. Según mi abogado, seguía en el extranjero, probablemente escapando de acreedores. No había intentado contactar a los niños ni una sola vez. Al principio esto había dolido, especialmente a Lucía. Con el tiempo la herida se fue cerrando. No lo habíamos borrado de nuestras conversaciones. Hablábamos de él cuando surgía naturalmente, sin rencor, pero sin idealizaciones. Los niños entendían que su padre había tomado decisiones equivocadas, que tenía problemas que no había sabido manejar. Les enseñé que podían amar el recuerdo de los buenos momentos sin negar la realidad de lo ocurrido. Era una lección de matices que muchos adultos nunca aprenden. Carmen y yo mantuvimos un contacto esporádico pero cordial. Me sorprendió descubrir que era una mujer inteligente y cálida, tan engañada por Roberto como yo. Su hijo, medio hermano de mis hijos, ya tenía 5 años. Un día, Lucía me preguntó si podía conocerlo. La solicitud me tomó por sorpresa. Lo consulté con mi terapeuta. Había comenzado terapia poco después del divorcio, una de las mejores decisiones que tomé. Ella me animó a considerarlo seriamente. Después de mucha reflexión y varias conversaciones con Carmen, organizamos un encuentro. Ver a mis hijos conocer a su medio hermano, aceptarlo sin reservas, fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Mi relación con el dinero había cambiado completamente. Donde antes existía ignorancia y dependencia, ahora había conocimiento y control. Llevaba meticulosamente las cuentas del hogar. Había aprendido sobre inversiones básicas y ahorros. Cada mes apartaba una cantidad para el futuro universitario de los niños.
No era mucho, pero crecía constante y seguro, como nuestra nueva vida. También había aprendido a disfrutar de placeres simples que no requerían grandes gastos. Picnics en el jardín, excursiones por el campo, noches de juegos de mesa, lecturas compartidas junto a la chimenea que habíamos restaurado aquel invierno. La última noticia sobre Roberto llegó a través de un antiguo colega suyo. Aparentemente, había sido detenido en Colombia por fraude financiero. Cuando recibí la información, mi primera reacción fue preocuparme por cómo se lo contaría a los niños. Para mi sorpresa, lo recibieron con una calma que rayaba en la indiferencia. «Ya no es realmente parte de nuestras vidas, ¿verdad, mamá?», dijo Martín. No era crueldad. Era simplemente la constatación de una realidad que habían ido asimilando con el tiempo. Roberto se había convertido en una figura casi mítica, alguien que existió en otra época, en otra vida. Mi terapeuta dice que el verdadero perdón no necesariamente significa reconciliación o olvido. Es más bien liberarse del poder que el agravio tiene sobre nosotros. Por mucho tiempo, el engaño de Roberto definió mi autoestima, mis miedos, mis decisiones. Hoy puedo decir que ya no es así. No he olvidado, pero el recuerdo ya no duele como antes. Es simplemente una parte de mi historia, una experiencia que me moldeó, pero que no me define. Algunos días incluso siento gratitud. Sin aquella crisis devastadora, quizás nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Una tarde, mientras corregía exámenes en el porche, recibí una llamada inesperada. La directora de un instituto cercano había oído hablar de mí y me ofrecía un puesto como jefa del departamento de literatura. Mejor salario, más prestigio, pero también más responsabilidad y menos tiempo con mis hijos. Pedí unos días para pensarlo. Esa noche lo discutimos en familia, como hacíamos con todas las decisiones importantes. Martín y Lucía me animaron a aceptar. «Te hemos visto sacrificarte por nosotros durante años, mamá», dijo Martín. «Ahora es tu momento». Acepté el puesto, estableciendo claramente mis límites. Mi familia seguiría siendo mi prioridad. El primer día en mi nuevo trabajo fue intimidante. La mayoría de mis colegas eran más jóvenes que yo, con carreras ininterrumpidas y credenciales impresionantes. Me sentí como una impostora, dudando de mi capacidad para liderarlos. Pero pronto descubrí que mi experiencia de vida aportaba una dimensión que muchos de ellos no tenían: empatía, perspectiva, resiliencia. En las reuniones mi voz, inicialmente tímida, ganó confianza. Mis propuestas eran escuchadas, mis opiniones valoradas. En poco tiempo, el respeto de mis colegas transformó mis propias dudas en certezas. Tenía mucho que ofrecer, profesional y personalmente. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, Lucía me hizo una pregunta que no esperaba. «Mamá, ¿crees que algún día volverás a enamorarte?». La pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Honestamente, no había pensado mucho en ello. Los años posteriores al divorcio habían estado tan llenos de desafíos inmediatos: supervivencia económica, estabilidad emocional, restauración de la casa, que el romance parecía un lujo lejano. Además, la traición de Roberto había dejado cicatrices profundas. Le respondí con sinceridad: «No lo sé, cariño. Estoy abierta a la posibilidad, pero no es algo que busque activamente. Estoy bien como estamos ahora». Sin embargo, la pregunta de Lucía plantó una semilla. Por primera vez en años, comencé a verme no solo como madre, profesora o superviviente de un matrimonio fallido, sino como mujer completa, con deseos y necesidades propias. Me inscribí en un taller de literatura en la biblioteca local, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Allí conocí a personas interesantes, apasionadas por los libros como yo. Una de ellas era Miguel, profesor de historia, viudo, con una hija ya adulta. Nuestras conversaciones sobre García Márquez y Cortázar se extendían más allá de las sesiones del taller. No sé si aquello era el comienzo de algo más, pero por primera vez en mucho tiempo,
me permitía la posibilidad de averiguarlo. 2 años después de haber perdido nuestra casa en la ciudad, recibí una notificación que casi pasé por alto. Era del bufete que había manejado la venta de la propiedad. Aparentemente, después de saldar todas las deudas y cargos asociados, había quedado un pequeño remanente que me correspondía legalmente. No era una cantidad que cambiara nuestras vidas, pero representaba un cierre simbólico. Decidí dividirlo en 3 partes, una para cada fondo universitario de los niños y una tercera que usé para algo completamente frívolo e impulsivo. Un fin de semana en la playa, solo nosotros 3. Fue la primera verdadera vacación que nos permitimos desde el divorcio. Ese fin de semana en la playa quedará grabado en mi memoria para siempre. Alquilamos una casita modesta pero encantadora, a pocos pasos del mar. No hicimos nada extraordinario. Caminatas por la playa, juegos de cartas, helados al atardecer. Pero había una ligereza, una alegría despreocupada que hacía tiempo no experimentábamos. Una noche, mientras los 3 mirábamos las estrellas desde la arena, Martín dijo algo que captó perfectamente el momento. Es curioso, ¿no? Antes teníamos más, pero éramos menos felices. Lucía y yo asentimos en silencio. No había nada más que añadir. Mi cumpleaños número 50 lo celebramos en el jardín de nuestra casa. Invité a colegas, vecinos, amigos nuevos y antiguos. Laura organizó todo, insistiendo en que yo simplemente disfrutara. Miguel llegó con un ramo de flores silvestres y un libro de poesía que habíamos comentado semanas atrás. Los niños habían preparado una presentación sorpresa, un video recopilando fotografías de nuestra nueva vida, acompañado de una narración que habían escrito juntos. Era hermoso, conmovedor y sobre todo verdadero. Mostraba no solo los momentos felices, sino también los difíciles, las frustraciones, el trabajo duro. Era un testimonio de nuestro camino completo. A veces, cuando estoy sola en el jardín al atardecer, pienso en aquella Elena de hace 3 años, la que descubrió las deudas ocultas, la que sintió que su mundo se derrumbaba irremediablemente. Quisiera poder decirle que todo estará bien, no porque las dificultades desaparecerán mágicamente, sino porque encontrará dentro de sí una fortaleza que nunca imaginó poseer. Quisiera prometerle que los días de desesperación y lágrimas darán paso a otros de logros modestos pero propios, de risas genuinas, de conexión real con sus hijos, ahora compañeros de un viaje compartido, no víctimas de un naufragio. No sé qué traerá el futuro. Martín pronto irá a la universidad. Lucía está en plena adolescencia con todos los desafíos que eso implica. Mi relación con Miguel avanza lentamente, con la prudencia de 2 personas que han conocido el dolor y valoran la honestidad por encima de todo. Mi carrera profesional sigue creciendo, ofreciéndome satisfacciones que había olvidado o nunca había experimentado. La casa requiere mantenimiento constante. Las finanzas, aunque estables, nunca son tan holgadas como desearía. La vida continúa presentando retos, grandes y pequeños, pero hay una diferencia fundamental. Ahora enfrento esos retos desde la confianza, no desde el miedo, desde la autenticidad, no desde la dependencia, desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Lo que Roberto me hizo fue terrible, pero lo que yo he hecho después es extraordinario. No porque sea excepcional o heroico, sino porque es genuinamente mío. Cada decisión, cada esfuerzo, cada pequeño triunfo me pertenece completamente. Ya no soy la sombra de nadie, ni la víctima de circunstancias que no controlé. Soy simplemente Elena, madre, profesora, amiga, mujer. Y eso descubrí es más que suficiente. Es, de hecho, todo lo que necesito ser. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción,
una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.